Y vamos a comenzar presentando a nuestro invitado de hoy, el profesor Juan Francisco Frank. El expositor de hoy, bueno, es doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein, uy, esa palabra es difícil, y realizó estudios postdoctorales en Estados Unidos, Suiza, Italia y España. Es investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral en diversos proyectos interdisciplinares desde el 2012 sobre temas de filosofía de la mente y de las neurociencias. Y es también profesor de filosofía moderna y decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Antes de dejar en uso de la palabra al profesor Juan Francisco Frank, bueno, les contamos que en esta tercera charla del ciclo cultural del CEDEI 2021 va a ser grabada y posteriormente va a ser compartida en el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Francisco por haber aceptado la invitación y bueno, te dejo en uso de la palabra. Muchas gracias Natalia y también a Fernando quiero agradecer la invitación, la oportunidad de hablar de este filósofo Josef Pieper que a mí me ha inspirado mucho. No sé si he aprendido todo lo que él hubiese querido que yo haya aprendido, pero la verdad es que me ha inspirado mucho en muchas ocasiones y me ha dado siempre mucho resultado en las clases de distintas materias, aprovechar sus libros, sus artículos, sus capítulos para transmitir alguna idea que me parecía importante o relevante, ¿no? Quisiera empezar con alguna consideración más bien sobre la filosofía, ¿no? Sobre qué es la filosofía, también porque Pieper en cierto sentido es, me parece, y espero tratar de transmitirles esta idea también, un caso, un ejemplo muy peculiar, o sea, importante, muy relevante de lo que es la filosofía, ¿no? A la filosofía se le pide muchas cosas, ¿no? Se le pide a veces demasiado, igual que a otros rubros probablemente, pero se le pide mucho quizás por no saber bien en qué consiste, ¿no? Se le pide a la filosofía que sea crítica, ¿no? Que cuestione, que moleste prácticamente, pero también que se haga entender, que ayude a interpretar el mundo, ayude a pensar, ¿no? Que sea comprensible fundamentalmente, porque a veces los filósofos hablan de una manera poco clara, o para sí mismos, o para un grupito, para una escuela, y entonces empiezan a generar esa fama que tiene la filosofía a veces de oscura, de inútil, ¿no es cierto?, de que no transmite, eh, o de que es para especialistas, o es una cuestión de gente rebuscada, ¿no? Y a veces nos la ganamos esa fama, ¿no? No es culpa del que escucha, sino a veces del que transmite esa fama de oscuros. Y en cambio Piper ha sido toda su vida un claro ejemplo del todo lo contrario, ¿no? De una persona que se ha hecho entender, ¿no? Tanto por filósofos como por no filósofos, por así decir, profesionales, y digo entre comillas porque justamente la filosofía tiene algo de profesión, pero no en el sentido habitual, sino en el sentido más etimológico, ¿no? Que es profiteri, ¿no? Que es como casi una confesión, ¿no? La filosofía tiene algo de testimonio, ¿no? Un testimonio de aquellas cosas importantes que uno ha contemplado, y por eso el título también de esta presentación, y que cree que son relevantes no solo para él o para su grupo, sino para todo el mundo, ¿no? Para cualquier persona que se plantee las grandes preguntas, ¿sí? Creo que Piper es un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo hacer esto, ¿no? Y cómo hacerlo para sí mismo, ¿no? Al cuestionarse, y cómo transmitirlo a otros para que participen realmente de ese filosofar, como él muchas veces decía, ¿no? Él no hablaba tanto de la filosofía, aunque también, por supuesto, sino en particular solía utilizar el verbo, ¿no? Filosofar, entonces, cuestionar, pensar, tratar de profundizar y ahondar en las grandes cuestiones, ¿sí? De una manera muy particular, por supuesto. Les voy a compartir una pequeña presentación, ¿no? Que me va a servir de guía para, para esta charla, esta exposición, ¿no? Allí lo ven a Josef Pieper a sus 77 años, ¿no?
Es una foto, después de hablar un poquito más adelante, tomada durante el otorgamiento de un premio muy importante que él recibió de la Fundación Balsam. Es un premio internacional que ha variado un poco con qué criterio se otorga y a cuántas personas por año, pero ha sido siempre, desde que se instituyó, allá por el año, si no me equivoco, 60 y pico, 70, algo así, ha sido siempre considerado como uno de los grandes premios europeos internacionales, ¿no? Y sobre todo se da a gente de las ciencias, ¿no es cierto?, pero también a gente de las humanidades, ¿sí? No así como los premios Nobel, ¿sí?, que se dan solamente a científicos, ¿sí? De todas formas, el primero en recibir ese premio, el primer galardonado, fue justamente la Fundación Nobel, ¿sí? Porque este premio de Balsam es para la gente de ciencias y de las humanidades, ambas cosas, ¿sí? Bien, me pareció bien el título, yo elegí este título de Contemplación y Misterio porque me parece que refleja también la actitud que siempre Piper tuvo, ¿no?, ante la realidad y lo que quiso transmitir, ¿no?, una actitud contemplativa y respetuosa ante el misterio de la realidad, ¿no? Que eso para él era algo esencial en la filosofía, ¿no? No perder de vista y voy a tratar de explicar un poquito más, articular esa idea, ¿sí? Y por eso su vida me parece luminosa, ¿sí? Pero quizás el subtítulo lo elegí porque ahora estoy terminando de traducir su autobiografía, que todavía no había aparecido en castellano, y creo ver en la vida de él, tal como él la narra, muchos rasgos de esas grandes personalidades, ¿no?, discretas, porque siempre fue muy discreto y modesto, diría yo, eh, pero que sabe observar y en los encuentros que tiene con grandes personalidades, como tuvo él, y con quizás no tan grandes, pero sí, él supo, al menos como lo narra, ¿no es cierto?, digamos, aprovechó su vida, ¿no? Aprovechó la experiencia que tuvo, los viajes que hizo, la gente con la que conversó, los acontecimientos que tuvo que vivir, por ejemplo, todo el periodo del nacionalsocialismo, ¿sí? Y esa vida europea post-Segunda Guerra, que por más que tiene, por supuesto, sus grandísimas, hizo salir adelante un continente y prácticamente a buena parte del mundo, sin embargo también tenía sus bemoles, ¿no? Y él creo que supo con su filosofar y con su docencia proporcionar una guía muy luminosa, ¿no?, para otros en, en esa nueva vida que, por así decir, comenzaba después de la guerra, ¿sí? Bien, eh, eh, un signo de que tuvo eco su pensamiento es que vendió hasta más de 1.000.000 de ejemplares, ¿no es cierto? En vida se habían vendido más de 1.000.000 de ejemplares. Eso probablemente para algunos no sea tan importante, fíjense en los números, ¿no es cierto?, en el éxito editorial, por así decir, pero viniendo de un filósofo eh, que no buscó hacer escuela, por ejemplo, ¿no?, y de un filósofo que no es de esos académicos, sin despreciar para nada la academia, ¿no?, pero ni él la despreció, ni yo la estoy despreciando, pero no de esos filósofos que uno tiene que leer muchísimas veces para entender, sino que se hacen entender, y entonces que no generan una especie de escuela interpretativa, ¿no?, doctorados aquí y allá, para ver qué quiso decir finalmente, ¿no? Eso es signo de que la claridad que él buscó encontró eco, ¿sí? Encontró eco en muchas personas, ¿sí? En Alemania existe lo que se llama la habilitación, ¿no?, y en otros países también, que es como un segundo doctorado, ¿sí? Entonces, Piper, entre su doctorado y su habilitación, que son los dos grandes como mojones, ¿no?, en la carrera académica de cualquier profesor universitario en Alemania, los dedicó a dos temas importantísimos, ¿no?, como son el tema del bien, la fundamentación del bien y de la verdad, ¿sí? La tesis de doctorado se llamó, ahí como figura entre corchetes, ¿no?, Los fundamentos ónticos de la moral según Tomás de Aquino. ¿Bien? Un título largo que no pega para nada con los títulos que él solía elegir para sus libros, ¿no?, rebuscados o largos, y a veces un poquito crípticos. La palabra óntico, por ejemplo, que para iniciados podríamos decir, significa los fundamentos ónticos o ontológicos, diríamos hoy, ¿no?, en el ser de las cosas. Después lo tituló ese librito, que es muy corto, La realidad y el bien, ¿sí? Una característica de Piper es que escribe claro y breve, ¿no?
Y ese escritito, casi voy a decir, La realidad del bien, que es una interpretación del pensamiento de Santo Tomás, pero a raíz de algo que voy a mencionar ahora, son menos de 100 páginas prácticamente, ¿no? Algo muy raro en Alemania, ¿sí? Toda su vida Piper escribió breve, directo, conciso y claro, ¿no? Y eso lo destacó muchísimo, incluso algunos hasta casi lo despreciaban, entre comillas, porque, claro, para los alemanes justamente un rasgo de profundidad y de valor es escribir raro, oscuro, ¿no es cierto? Que te tengan que leer muchas veces y que te inviten para que expliques lo que quisiste decir, y cuando te invitan lo decís de manera más oscura todavía, para que la gente quede intrigada y siga leyendo y comprando y llamándote. En fin, es una especie de estilo, ¿no? Que ya casi no existe, pero durante mucho tiempo fue así. Piper rompió bastante con todo eso, ¿no? Pronunciándose siempre con claridad. Eh, y la idea de escribir este doctorado nació de dos momentos fundamentalmente, ¿no? Él estudió Derecho, Filosofía y un poco de Teología y Sociología, ¿sí? En la universidad. En Alemania se pueden estudiar varias cosas simultáneamente. eh, Después uno elige a qué se va a especializar, pero en aquella época era más común todavía que ahora elegir varias ramas, ¿no? Por lo menos dos, ¿sí? Eh, y era casi una obligación, ¿no? No sé, por lo menos dos, ¿no? De Derecho y Filosofía estudió fundamentalmente, pero después tomó otros cursos. Y uno de los cursos de Derecho Penal, el profesor decía, eh, crimen, ¿no? Un crimen es aquello que es castigado, ¿no? Esa era como su definición del delito o el crimen, fundamentalmente, ¿no? Y él le chocó mucho esto, ¿no? Porque decía, ¿cómo puede ser definirse el crimen solo por aquello que está, de acuerdo, uno tipifica en la ley los crímenes, ¿no? Pero el bien y el mal no se definen por lo que la ley define como bien o mal, sino que hay un fundamento en la realidad misma, ¿sí? Que hace que algo sea bueno o no, justo o injusto, ¿sí? Esto era en los años 30, ¿no es cierto? Un poquito antes de la llegada del nacionalsocialismo, ¿no? Eh, eh, de alguna forma, y este profesor de Derecho Penal tuvo una cierta participación, ¿no? En el origen de este nacionalsocialismo, ¿sí? Y una incapacidad de ver qué peligrosa era su idea, ¿no? Su pensamiento. Ese fue como un puntapié inicial, pero otro fue unas conversaciones y clases que había escuchado de un tal Romano Guardini, que es más bien un teólogo que un filósofo, alemán también, de nombre y apellido italiano, unas charlas que él daba en un castillo en Rottenfels en verano para estudiantes universitarios, ¿no? Y eran muy acudidas, a las que Piper fue varias veces, ¿sí? Y allí, escuchándolo, aprendió esta idea, ¿no es cierto?, de que, como dice ahí la cita esta que les puse, ¿no es cierto?, que el deber, ¿no?, el deber se funda en el ser. Esto que puede chocar mucho hoy, ¿no? Eh, y también chocaba en su época, para él era muy luminoso, ¿no? El bien, lo que llamamos el bien, lo bueno, es lo que es conforme a la realidad, ¿sí? El que quiere conocer y hacer el bien tiene que dirigir su mirada, dice, al mundo objetivo del ser, no a la propia intención, a la conciencia, a los valores, ideales, modelos que establece uno mismo, ¿sí? Tiene que prescindir de su propio acto y mirar a la realidad, ¿sí? Esta era su convicción y esta es la tesis que quiso sostener apoyada en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Si no es primero, lo bueno no es lo que está de acuerdo con la intención que yo tenga de obrar, ni con valores abstractos. Por supuesto, hay valores que pueden ser guía, pero esos valores tienen que surgir del conocimiento de las cosas reales, ¿no? Del mundo, de la realidad, ¿sí? La segunda tesis, gran tesis, ¿no?, que quiso defender, tiene que ver con la verdad de las cosas, ¿sí? No el bien, sino la verdad en este caso, que es, de alguna manera, es una idea anterior a la del bien, ¿no? Porque, según la teoría clásica, llamada de los trascendentales, del ser, ¿sí? No la voy a explicar ahora, porque a lo mejor lleva un poquito de tiempo, pero la idea es la siguiente, ¿no? Hay ciertas propiedades de las cosas que básicamente se confunden con las cosas mismas, ¿no? Con el ser mismo. Pero todo lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que puede ser conocido, ¿no? Así que puede ser objeto de una inteligencia. El ser, de una manera, se identifica, hay una ecuación entre la realidad y la verdad, en este sentido, de que todo lo que es puede ser conocido, puede ser objeto de la inteligencia. Y
una vez conocido esa realidad, como dice el parrafito anterior, ¿no es cierto?, es la medida del bien también, ¿no? La medida de lograr, de lograr bien, es el lograr de acuerdo con la realidad de las cosas, ¿sí? Pero yo no puedo conocer las cosas, si las cosas son caóticas, si las cosas no tienen un sentido, ¿no? Entonces yo no me puedo guiar por el conocimiento de la realidad para obrar bien, ¿sí? Entonces hay una especie de cadena entre el ser, la verdad y el bien, ¿sí? La verdad conocida de las cosas es la medida de lograr, de alguna forma, ¿no? Y en la habilitación, que es este segundo escrito que escribió durante la guerra, ¿sí? A veces refugiándose de las bombas, ¿no? En los sótanos de los bombardeos, ¿sí? Esta idea de la verdad, eh, eh, para él viene como una doble, tiene dos caras, ¿no es cierto? Es una afirmación metafísico-teológica, lo puse allí con lenguaje complicado, y una tesis antropológica al mismo tiempo, ¿no? Es decir, una tesis sobre la naturaleza del espíritu humano, ¿no? Decir que todas las cosas son verdaderas, o sea, que tienen un orden, son cognoscibles, son inteligibles, ¿no? Supone que, supone que hay una inteligencia anterior a la humana, ¿sí? Es decir, uno no es creador de las cosas cuando las conoce, sino que reconoce justamente en ellas un sentido, una naturaleza, lo que a veces se llama una esencia, pero que uno no le da, sino que encuentra, por así decir, un sentido, un orden, ¿no? Ese orden está en la cosa misma, es el fundamento de su inteligibilidad, o sea, que pueda ser conocida, ¿no? Entonces supone que si nuestra inteligencia no es la que le da orden a las cosas, que es otra la inteligencia que las ordena, ¿no? Entonces, decir que las cosas pueden ser conocidas, o sea, que tienen una verdad en sí mismas, supone que uno, aunque no se dé cuenta, ¿no?, implícitamente acepte la posibilidad de una inteligencia divina, en última instancia, ¿no? Y al mismo tiempo, la capacidad del espíritu humano de conocer, ¿sí? Entonces, decir toda cosa es verdadera también quiere decir que el espíritu humano está abierto a la totalidad de lo real, mediante el conocimiento, ¿sí? Eh, Esa misma afirmación está supuesta, ¿no?, en la aceptación de la idea de que las cosas son verdaderas, ¿sí? Y esa idea se había perdido. Es el escrito, Piper dice, este es mi escrito más erudito, ¿no?, más complejo, si se quiere, pero dice, esa idea se perdió en la tradición occidental, ¿sí? Y junto con esa idea se perdió la idea de que el mundo, ¿no?, tiene un origen divino, ¿sí? Al perder la tesis de la verdad de las cosas, se va perdiendo la idea de que tiene un origen divino, ¿no? Sin embargo, dice, la ciencia contemporánea ha mostrado de alguna forma, ¿no?, de alguna manera ha forzado a volver a pensar, ¿sí?, en esta idea. ¿Por qué? Porque es absolutamente incomprensible el esfuerzo de la ciencia, titánico, podríamos decir hoy, por encontrar cuál es el orden de las cosas si uno no presupone una inteligencia que le dio un orden, ¿sí? Si uno creyera que las cosas son caóticas, ¿no?, que surgieron así por casualidad, que no están pensadas de alguna manera, entonces no tiene mucho sentido investigar la realidad, ¿no? La ciencia se apoya en la idea, implícitamente se apoya en la idea de que el mundo es creado, dice Piper, ¿no? O sea, la idea de que hay una verdad en las cosas supone que el mundo es creado. Esto nos lleva a pensar, porque los dos escritos están apoyados en Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Esto nos lleva a pensar cómo entendía él a Tomás de Aquino, que es una forma muy particular, diría yo, no porque sea curiosa, sino porque es poco habitual, ¿no? En general, cuando uno piensa en Santo Tomás de Aquino, piensa en las escuelas tomistas, las distintas escuelas tomistas posibles, ¿no? Y enseguida lo quiere ubicar a uno que es tomista, en qué escuela, a qué escuela pertenece, ¿sí? A qué modo de interpretar Tomás de Aquino, ¿no? Pero él rechazó siempre la categorización, ¿no?, de tomista, ¿sí?, como tal, porque le parecía que era imposible pensar, ¿no?, era un error, como dice allí, pensar la cosmovisión filosófica, la filosofía de Santo Tomás, como un sistema, ¿sí?, de modo que uno pueda embanderarse, ¿no?, enrolarse, ¿sí?, detrás de su filosofía, ¿no?
Entonces, estas son citas literales, ¿no? En un par de conferencias que dio ya por los años 50, propuso esta idea de la filosofía negativa, ¿no? Que no quiere decir ignorancia completa, sino que la filosofía, ahora se va a aclarar un poquito más, espero, ¿no? No es algo que poseamos, ¿no? El conocimiento filosófico no es algo que podamos poseer como en un puño cerrado, ¿no es cierto? Como si tuviéramos el sistema completo de la realidad, sino que tiene un elemento negativo, ¿no? Es decir, que está abierta al misterio, por un lado, ¿no? Y a que cualquier fórmula, cualquier formulación que haga la filosofía, es siempre una aproximación, ¿no? No encierra la realidad, sino que es una ventana que abre a un conocimiento que sigue teniendo algo de misterioso, ¿no? Entonces, le dice, es un error y una falsificación presentar la cosmovisión filosófica de Tomás de Aquino como una filosofía aristotélico-tomista, se suele presentar muchas veces, separada de su teología, por ejemplo, ¿no? Como si fuera una filosofía ya completa en Santo Tomás, ¿sí? Eh, Dice también algo que es curioso, ¿no? Para muchos. No usa una terminología Santo Tomás, sino que se expresa en un lenguaje que es claro, pero al mismo tiempo vivo y fluido, ¿no? No se puede encerrar su visión en un sistema cerrado de proposiciones, ¿no? Eh, Esto lo pone de alguna manera como afuera del círculo de los tomistas, ¿no? Que suelen, no todos, por supuesto, pero la grandísima mayoría, ¿no? Buscar una especie de sistema tomista que termine de encerrarlo, ¿no? Y que se pueda transmitir como una serie de proposiciones claras y distintas, casi al modo cartesiano, ¿sí? Y también esta es una crítica fuerte que muy pocos aceptaron en su tiempo, que me parece muy acertada a mí, por lo menos, es que al tomismo de escuela dice falta el elemento absolutamente distintivo de su maestro, que es la filosofía negativa. Es decir, eso, que tiene una primera afirmación que se encuentra en varios lugares de la obra de Santo Tomás, y es esta, ¿no? Que las esencias de las cosas son desconocidas para nosotros, ¿sí? Esto que podría parecer como una especie de profesión de escepticismo, eh, en realidad es y casi lo contrario del anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la verdad de las cosas, de la capacidad del entendimiento de conocer, es en realidad la otra cara, ¿no es cierto? Si el orden de la realidad es establecido por una inteligencia divina, que es infinita y muy superior a la humana, cabe esperar que las esencias de las cosas, lo que las cosas son en última instancia, no las podamos aferrar del todo, ¿no? Entonces, tanto tiene sentido el buscar la verdad de las cosas mediante la investigación, la reflexión, la atenta, etcétera, como el saber que hay un límite para el conocimiento humano, o sea, que nunca va a ser tal que podamos conocer de manera definitiva y total la esencia de las cosas, ¿sí? Y, sin embargo, Piper no tuvo solo como maestro a Santo Tomás, sino también a Platón, que de alguna manera está presente desde muy temprano, pero cada vez más en las obritas de Piper, ¿sí? Eh, hay un libro muy famoso sobre los mitos platónicos, muy interesante, que según me decía alguno que había organizado un congreso hace unos 20 años más o menos, un poquito menos de 20, parece, decía, de todas las cosas que se han escrito, este es un libro muy corto también, como todos los de Piper, prácticamente es difícil encontrar alguno que haya dicho algo que vaya más allá de este libro, ¿no? Y no porque sea de una erudición extraordinaria, aunque sí tiene muchas referencias, prácticamente la totalidad de lo que hasta ese momento se había escrito, sino por la profundidad, ¿no es cierto? Y Piper creyó encontrar en Platón, siempre lo vio en sintonía con Santo Tomás, ¿no es cierto? No como a veces se lo contrapone, ¿sí? Creyó encontrar en Platón una estructura de filosofar muy parecida a la misma de Santo Tomás o de cualquier filósofo cristiano o creyente de cualquier religión, ¿no? Eh, y es la aceptación de que hay algo así como una revelación, es decir, un conocimiento que la humanidad ha transmitido, ¿no? De generación en generación, que no está en un libro necesariamente, sino que es transmitido oralmente, que en algún momento se puede poner por escrito, pero el carácter de la transmisión es oral, ¿sí? Y que encierra tres ideas fundamentales sobre el mundo, ¿no? Que es creado, ¿no? Sobre el mundo y el hombre, ¿no?
que es creado, que el hombre ha tenido una caída en algún momento de la historia, ¿no? Por algún error, por algún pecado, por alguna falla, lo que fuera, que fue una rebelión, perdón, contra lo divino, y que va a haber un juicio al final de la historia, ¿no? Estas tres ideas, o mitos, mejor dicho, están en Platón no como un descubrimiento de la filosofía, sino como algo que la filosofía presupone, ¿no? O el filosofar de Platón, por lo menos, presupone, ¿no? Y lo presupone como algo que no puede probar, sino que está allí transmitido y que tiene sentido considerar, ¿no? Esta es una de las ideas que Piper retoma de Platón, y que lo considera como muy análogo, ¿no? Al modo de filosofar de un cristiano. También otra cosa que hizo muy interesante es describir las figuras que aparecen en los diálogos platónicos, ¿no? No hace una exégesis de Platón, necesariamente, aunque en algún caso sí, ¿no? Sino más bien cree encontrar en las figuras que Platón diseñó, ¿no? Pensó para sus diálogos, más que simples personajes del diálogo, gente que habla, ¿sí? Sino cada uno enseña algo, ¿no es cierto? Está la persona que es el hiperpragmático, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna consideración por la verdad, solo busca el poder y brillar, etc. Está también el sofista que quiere deslumbrar con sus muchos conocimientos, pero en realidad tiene como una especie de actitud casi desesperada ante lo real. Los discípulos, que son como son jóvenes y todavía no han considerado suficientemente las cosas, fluctúan entre los sofistas y Sócrates, por ejemplo, que les trata de enseñar una verdad más profunda, etc. Entonces, Piper se dedicó un tiempo a analizar las figuras de los diálogos, ¿no? Para ver qué lección antropológica transmitían. E incluso escribió algunos guiones para obras de teatro o de televisión, ¿no? O sea, una especie de escenificación de esos diálogos platónicos, ¿no? Que tuvieron cierto éxito en Alemania, ¿no? Por supuesto en otro idioma no. Y otra cosa que aprendió de Platón, y esto es muy importante, me parece que tiene mucha actualidad, ¿no es cierto? Que él dice, la filosofía platónica, y esto se ve en los diálogos, ¿no? Está casi permanentemente desarrollada con constante contraposición con la sofística, ¿no? Sí, con ese movimiento que hacía alarde de conocimiento, pero que en realidad buscaba poder, o sea, enseñaba a conseguir el poder en la ciudad, como dicen algunos diálogos Sócrates, ¿no es cierto? Y encuentra que lo esencial de la sofística está en corromper la palabra, ¿sí? Es decir, usarla no como un vehículo de comunicación y de transmisión del conocimiento, de la verdad, de lo que uno piensa, sino como un medio de manipulación, ¿sí? Esto, evidentemente, para un alemán que vivió la época del nacionalsocialismo, tiene mucho sentido, ¿no? También para nosotros, me parece, donde hay un uso y un abuso, ¿no es cierto?, de, del lenguaje, con la intención muchas veces de justamente de eso, de lograr algo de nosotros, no de comunicar un conocimiento, de establecer un vínculo, sino más bien de lograr algo del otro, ¿sí? Ese título, Abuso de Poder, Abuso de Lenguaje, es un discurso que él hizo ante gente de la política, ¿no? Una vez que lo invitaron, se jugó probablemente allí, pero se animó a decirlo, ¿no? Y este último paso, ya lo siguiente, es Entusiasmo y Delirio Divino. Fíjense qué título, ¿no? Raro encontrar en un filósofo profesional, digamos así, títulos de ese estilo, ¿no es cierto? El Entusiasmo y Delirio Divino. Es el título de un análisis del Fedro, que es uno de los diálogos platónicos, ¿sí? Que él ve desde una perspectiva interesantísima, que es del delirio divino, theia manía, ¿no? Que es casi una traducción de entusiasmo. Entusiasmo viene de algo así como, entusiasmo significa en el fondo estar poseído por los dioses, ¿no? Es como si los dioses lo poseyeran a uno. Y el delirio divino es algo así como el rapto, ¿no es cierto? O sea, en el fondo son dos caras de lo mismo, ¿no? O estar poseído por lo divino, o estar arrobado, ¿no? Decimos, o el rapto místico, etc. Y él allí dice que hay varias manifestaciones del delirio divino, ¿no es cierto? No solo lo místico, sino el enamoramiento, por ejemplo, ¿no? La inspiración poética, ¿sí?
son como dones, por así decir, que tienen algo de divino y son reconocidos como tales, ¿no? Y que le otorgan al hombre, ¿no?, unas posibilidades que no podría alcanzar por sí mismo, ¿no?, con su propio esfuerzo, ¿sí? Y esto lo ve Platón, Piper lo ve expresado claramente en el diálogo del Fedro, ¿sí?, que les recomiendo leer, tanto el librito de Piper como el diálogo de Platón, ¿sí? De esto yo sacaría como conclusiones lo siguiente, ¿no? Tres afirmaciones sobre la filosofía o el filosofar, ¿no? Dos lecciones platónicas, básicamente, que tiene Piper, es que esto que acabo de decir, ¿no?, que las posibilidades más elevadas para el hombre provienen de lo recibido, no de su propio esfuerzo, ¿no? Obviamente la vida, pero también la inspiración poética, artística, ¿sí?, la religión, evidentemente, la misma felicidad y la verdad, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, lo que más dignifica al hombre no es tanto lo que él hace, sino estas cosas a las que no puede acceder si no tiene una apertura eh, a, a que le sean donadas, ¿sí? Otra afirmación que es propia de Sócrates, Platón, y luego Piper la retoma, es que la filosofía hecha fuera de contexto y la academia apartada de la realidad se vuelven inocuas, o sea, como sin sentido, ¿no es cierto? Entonces, esto que decía al principio, que se le pide muchas cosas a la filosofía, cuando la filosofía se encierra en sí misma en discusiones de escuela, etc., cuando no va a buscar, por así decir, a la gente y a uno mismo en última instancia, porque uno es un ser histórico, ¿no es cierto? Cuando nos niega, por así decir, la dimensión histórica y social de su filosofar, la filosofía se vuelve eso, inútil, no sirve para nada, en el sentido más peyorativo, ¿no? Porque en otro sentido tampoco sirve para nada, porque lo que hace es enseña a pensar, pero no te enseña a hacer tales y cuales cosas, sencillamente a que uno piense por sí mismo, ¿no? Y lo otro, diría yo, sobre la filosofía, es que el grano de la filosofía y la teología negativas, esta es una frase de Piper de la autobiografía, sin el cual el mundo parece tener una armonía demasiado irreal, ¿no es cierto? Que es difícil eh, que la filosofía esté a la altura de su propia esencia, ¿no?, sin este grano de la filosofía y la teología negativas, ¿no? Es decir, eh, sin tiene que dejar de lado esta pretensión de haberla explicado, haberla encerrado en fórmulas, ¿no?, tener un sistema de lo real, de la realidad. Algo que a veces a menudo la filosofía, quizás no contemporáneamente, pero sí durante gran parte de su historia ha intentado, ¿no? Y esto me pareció interesante, porque Piper, justamente a propósito o a partir de su concepción de la filosofía, tenía una enorme valoración de la formación docente, ¿no?, cosa que no es común entre filósofos, ¿sí?, que justamente suelen encerrarse en su academia, por así decir, ¿no? De hecho, él rechazó durante varios años y varias veces una cátedra universitaria porque quería mantenerse enseñando en el profesorado, ¿no?, que en Alemania estaban y siguen estando, y en muchos lugares, bien separados, ¿no? Eh, y hasta que no consiguió que le hicieran compatible la cátedra universitaria con el profesorado, no aceptó, ¿no? Y esto demoró mucho tiempo, ¿no? Tanto que le valió muchas críticas de colegas y casi como que se cree este hombre que no acepta una cátedra, ¿no? Que cualquier persona en Alemania que hace carrera académica lo primero que espera es tener la cátedra para después hacer la plancha a lo mejor, pero por lo menos ese es el fin, ¿no? Y él, hasta no conseguir algo que le resultara compatible con la educación en el profesorado, no aceptó, ¿sí? Esto es, la leo, pero la pueden leer ustedes también, ¿no? La tarea de preparar maestros para su profesión en escuelas populares, maestros o profesores secundarios, diríamos nosotros, quizás, ¿no?, también. Significaba y sigue significando la obvia necesidad de verter el depósito multilingüe de la herencia cultural de Occidente y también los conocimientos de la moderna investigación de la naturaleza, comprendidos en principio en fórmulas abstractas, a la forma viviente del alemán o el castellano, cualquier idioma. Y justamente esa necesidad se me hacía el exacto opuesto de una limitación, ¿no?, porque únicamente en la propia lengua, históricamente madurada, impregnada ante todo por el discurso oral y la palabra poética, suele abrírsenos esa profundidad de la realidad en la que el mundo se nos presenta como un todo y nos salen al encuentro la experiencia de las intuiciones decisivas para la vida, ¿no?
él le parecía que esto era esencial para el que hacía filosofía, ¿no? Lograr esto, ¿no? Por lo tanto, la formación docente, es decir, transmitir una visión del mundo en la propia lengua, no en un lenguaje, una terminología, ¿no? Sino en el propio idioma el que uno habla, eso era parte esencial de la tarea del filósofo, por así decirlo, ¿no? Y esto dice lo había aprendido del Sócrates platónico, ¿no es cierto? Que la enseñanza jamás tiene lugar de otro modo que buscando a los alumnos exactamente en el lugar en el que efectivamente se encuentran, sea agradable o no, ¿no? Y él así tuvo muchísimo éxito. De hecho, le pedían siempre que organizara tardes de discusión, tardes de viajaba varias horas, ¿no? Todas las semanas dentro de Alemania para dar sus clases, y se quedaba muchas veces a la tarde o a la noche con estudiantes, ¿no? Conversando, leyendo poesía, interpretando, a veces les hacía escribir a ellos poesía, ¿no? Por ejemplo, eh, y eso era muy común, ¿no? En Piper, ¿no? Que lo buscaran para seguir conversando, ¿no? Bien, y justamente este premio Balzan, ¿no? Que les decía, se le otorgó por justamente lo que él buscó toda su vida, ¿no? Es por expresarse en un lenguaje comprensible, no técnico, y esta, entre comillas, la frase del premio, ¿no? Del documento certificado, ¿no? Que le otorga el premio, es por ser capaz de despertar en gentes de todo el mundo la conciencia filosófica sobre las preguntas últimas de la existencia humana, ¿sí? Pocos filósofos son capaces de hacer esto. Algunos entusiasman, digamos, engatusan a veces, ¿no? Con su lenguaje y algunas ideas, o también elevan, ¿por qué no?, con pensamientos profundos o teorías poco evidentes, pero que explican, pero que pocos pueden acceder o entender, ¿no? Sin mucho estudio y mucha paciencia, ¿no? Pero filósofo como Piper que es capaz de despertar en cualquier tipo de personas, ¿no? Las preguntas últimas, que justamente es el objeto de la filosofía, ¿no? Eso lo hace muy especial, ¿no? Y estos tres filósofos que ahí menciono son de los más famosos que también recibieron ese premio, ¿no? Son más conocidos que Piper quizás, pero eh, digamos, muestra digamos, qué relevancia tuvo, ¿no? En su tiempo la obra de Piper. Bueno, una teoría de la fiesta. ¿Qué hace esto acá, no es cierto? Bueno, uno de sus títulos, ¿no? Es una teoría de la fiesta, ¿no? Empieza diciendo el título del libro, Asentimiento al mundo, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Es una teoría de la fiesta. Durante mucho tiempo pensó Piper, ¿no? Eh, que el tema de pensar qué es la fiesta, qué es celebrar, ¿sí? Era un tema exquisitamente filosófico, no sociológico, podríamos decir, en primer lugar, sino filosófico. Y justamente eso se deriva de su concepción de la filosofía, ¿no? Eh, Piper se caracteriza por elegir temas que justamente, como dice esta frase, ¿no? Que solo puedan discutirse de manera suficiente si se habla al mismo tiempo de la totalidad del mundo y de la existencia humana, ¿no? Lo que caracteriza una pregunta filosófica es exactamente esto, ¿no? Que no se puede discutir de manera suficiente si se habla al mismo tiempo, eh, si no se habla, no se puede discutir, si no se habla al mismo tiempo de la totalidad del mundo y de la existencia, ¿no? Es decir, la filosofía no es como otro enfoque más junto con lo de otras ciencias o disciplinas, sino que las preguntas filosóficas son justamente aquellas que tocan los fundamentos del mundo y de la existencia, ¿no? Es decir, que no se puede entender suficientemente si no es desde ese ángulo, ¿no? Que es el ángulo de la totalidad, es decir, qué relación tiene con la totalidad de lo existente. Y eso las hace más profundas, más hondas y más misteriosas, esas preguntas, ¿no? Que no se pueden contestar nunca de manera suficiente. Eso no hace que tengan menos sentido, sino al contrario, que tengan más sentido, ¿no? Dice, la fiesta tiene un elemento contemplativo, ¿no? Que es imposible concebir, celebrar, ¿no? Festejar, sin este elemento, esta actitud, ¿no? Esta convicción de que es bueno que el mundo exista, ¿no? Si uno tiene una actitud de rechazo, de negación, de pesimismo, es difícil que celebre, es imposible que participe realmente en una fiesta. La fiesta tiene mucho de alegría, tiene de desborde, pero ese desborde no es
pero puede ser una simple evasión, ¿no?, de lo cotidiano, ¿no?, del cansancio, del trabajo, de lo que fuera, sino que es imposible sin este elemento contemplativo, ¿no? Una afirmación de que es bueno que el mundo exista, es decir, es bueno celebrar que uno exista, que el otro exista, una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Absurdo celebrar una fiesta de cumpleaños si uno no ve que es bueno que el otro esté allí, ¿no?, y que esté en el mundo, ¿sí? Y el canto, ¿no?, que es tan común en las fiestas, ¿no?, en las celebraciones, no sé si la música tal como es común en las llamadas fiestas hoy, sino el canto, ¿no?, el cantar, ¿sí?, es una expresión de júbilo, ¿sí?, de alegría. Esto entre paréntesis otro, solo quien ama canta, ¿no? Este es el título de un artículo muy breve, ¿no? Creo que fue un discurso, ¿sí? Me invitaban también muy seguido a hacer discursos en, por ejemplo, inauguraciones de exposiciones, de obras de arte, celebraciones musicales, una persona de gran cultura, ¿no?, que se hizo respetar también por eso, ¿no? Y esto es muy cierto, esa frase, solo quien ama canta, si no me equivoco es de San Agustín o de algún gran santo o poeta, ¿sí? Refleja o condensa, por así decir, esto que dice Piper de lo contemplativo en la fiesta, ¿sí? De nuevo, así como el tema del bien y la verdad, en la fiesta vuelve a aparecer esta cuestión de que solo es posible si uno ve en el mundo algún reflejo de lo divino, es decir, o que ve que tiene su origen en lo divino, y por eso es bueno, ¿sí? No es bueno porque sí, porque a mí se me ocurra, eso sería una actitud desesperada, ¿no?, sino porque lo es en sí mismo, ¿sí? Entonces, festejar es, de alguna manera, estar en sintonía con el mundo, estar bien sintonizado, ¿no?, como a veces estar en armonía con la naturaleza, se dice a veces, ¿no?, pero en un sentido mucho más profundo. Es decir, eh, eh, la actitud festiva está muy emparentada con el culto divino, o el culto a la divinidad, en la religión que sea, ¿no es cierto?, en la cultura que sea, ¿no? No por nada, por ejemplo, la Eucaristía significa es una acción de gracias, ¿no es cierto? Esas gracias, ¿no es cierto?, es un reconocimiento, ¿no?, del bien, el don que es la existencia y el mundo, etc., ¿no? La fiesta se relaciona con el culto. ¿Qué quiere decir? Que celebrar implica un reconocer en la realidad un origen divino, ¿sí? Esto significa fundamentalmente, ¿no? Y que sería muy difícil celebrar realmente sin esa convicción. De hecho, dice y hace un análisis bastante interesante de la Revolución Francesa y regímenes totalitarios, que cuando suprimen las fiestas religiosas, de todas formas tienen que inaugurar un calendario, como hizo Comte, ¿no es cierto?, de otras festividades, como si fueran religiosas, porque no se puede eliminar ese elemento de la idea misma de fiesta, ¿sí?, de celebración, ¿sí? Bien. Entonces, festejar es asentir al mundo, ¿no?, estar de acuerdo con el mundo, ¿no? Y de alguna manera entonces trascender el aquí y el ahora, ¿no?, el momento presente, porque se ve la conexión que tiene lo presente con lo divino, de alguna forma, ¿sí? Y esto también lo vio, viajó por la India en un momento, fue un viaje ofrecido por el gobierno alemán para que fuera dando unas ciertas conferencias y conociera personas y lugares, a él siempre le interesó esa idea. Después fue a Japón en otro también, un poquito más lejos, ¿no?, Hong Kong, Filipinas, ¿no? Y eh, fue a varias fiestas indias o hindúes, ¿sí?, porque quería justamente ver, antes de escribir este libro, cómo vivían, ¿sí?, la fiesta los hindúes, ¿sí? Y esto lo obtengo, lo saqué de su autobiografía, ¿no es cierto? Les preguntó a varias personas, ¿no es cierto?, durante su viaje, esto mismo, ¿no? Puesto que una fiesta es un día de alegría, ¿de qué se alegra un hindú cuando celebra sus fiestas?, ¿sí? A menudo no se entendía enseguida esta pregunta, evidentemente muy occidental, ¿no? Parece que no todo el mundo pescaba lo que quería preguntar, de modo que tenía que explicar lo que quería decir. Este fue en una visita a un profesor, ¿no es cierto?, universitario, y respondió luego de un momento: nos alegramos de que la divinidad pueda escuchar nuestra oración, de que también quiera hacerlo.
bastante interesante, diría uno, ¿no? Pero otro dijo que la razón de la alegría era la certeza de que la luz triunfará siempre sobre la oscuridad. También, quizás un poco más enrevesada, pero ¿por qué no? ¿No? Pero dice, la respuesta más grandiosa la recibí más adelante de un artista que tras una frase secularista una fase secularista había vuelto al hinduismo ortodoxo, ¿no? Y decía, es la alegría de ser una criatura que Dios ha hecho con alegría. Por eso uno festeja, por eso uno celebra, por la alegría de ser hecho una criatura divina y que Dios ha hecho con alegría, como dice el Génesis, ¿no es cierto? Que vio que era bueno, eh, vio que el mundo era bueno, ¿sí? Y otro tema, ya espero ir terminando, ¿no? Voy a dejar afuera una cosita porque se nos hace muy largo, ¿sí? Otro tema que está conectado con de la fiesta, pero que sería como el reverso, ¿no? Lo opuesto, ¿sí? Y en el que Piper también insistió mucho, ¿no? Que es el concepto que él acuñó de alguna forma, pero era común en la época, del mundo totalitario del trabajo, ¿no? Es una expresión uno asocia fácilmente a Piper, si lo conoce, ¿sí? Si leyó sus libritos, porque aparece en muchos lados, ¿sí? Y que significa algo, no es interesante, pues todo lo contrario, interesante, pero apremiante, mejor dicho, ¿no? Esa sería la palabra, ¿no? En este librito, ¿qué significa filosofar?, que recoge unas conferencias que dio después de la guerra y que tuvieron tanto público que obligaron a que las diera 4 veces seguidas, porque no cabía la gente en el auditorio, imagínense, ¿no? Establece una distinción entre lo que se llama mundo y mundo circundante, ¿sí? El Umwelt, ¿no? Que también se traduce a veces por medio ambiente, pero mundo circundante es una expresión más o menos técnica de la biología, ¿sí? Que significa que un animal tiene un mundo circundante, quiere decir que presta atención a las cosas que son necesarias para su supervivencia, ¿no? Es el mundo que lo circunda, por así decir, ¿no? Y el mundo, por así decir, del animal está restringido a eso, a lo que está en función de su supervivencia, de su reproducción también, pero no va más allá de eso que necesita, ¿no? O de lo que tiene que huir. Eso es lo que percibe, ¿sí? Pero el hombre no tiene mundo circundante solamente, sino tiene mundo. Es decir, ¿por qué? Porque su espíritu se abre a la totalidad. Puede preguntarse por el sentido de las cosas, puede preguntarse incluso por lo que está más allá de lo que percibe, por las causas, ¿cierto? Puede investigar, ¿sí? Y se interesa, en principio, o puede interesarse, no solo por lo que le sirve, sino por todo, por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso no solo dice algo sobre la naturaleza del espíritu humano, sino que dice algo sobre la filosofía, porque precisamente, como ya hemos visto, como nos recuerden, la filosofía o el filosofar es preguntarse por aquellas cosas que no pueden responderse de manera suficiente si no se considera la totalidad, ¿sí? Entonces la filosofía para Piper de alguna manera refleja la naturaleza del espíritu, ¿no? Del espíritu humano, es esa apertura a la totalidad. Y eso ve también Piper reflejado en la universidad como institución, que es una apertura a la totalidad, a las distintas disciplinas, a las distintas maneras de considerar la realidad, ¿sí? Las cosas. Bien. Ahora, ¿qué sucede, no? Cuando el hombre olvida, la cultura olvida, que el espíritu es apertura a la totalidad, uno vive enfocado siempre en cosas útiles, inmediatas, en satisfacer una necesidad inmediata, que por supuesto es necesario, porque uno tiene que vivir, y eso está claro, nadie lo niega, ni Piper tampoco, ¿no? Vive siempre como sumergido, ¿no? En una especie de planificación, ¿no es cierto? Es decir, de se concibe a sí mismo como aquel ser que está en función de otra cosa, de conseguir siempre un resultado, quizás cada vez mejor, ¿no? Quizás tener más cada vez, ¿sí? Pero se olvida de la naturaleza de su espíritu, de esa apertura a la totalidad, de que son las grandes preguntas las que hacen de la vida humana, ¿sí? La existencia humana, algo digno, y no solo ni en primer lugar aquello que uno consigue, logra hacer, realizar, ¿sí? Y dice, no tener presente esto, ¿no? Hace que sea fácil que el hombre sea presa justamente del mundo totalitario del trabajo, o sea, de concebir la existencia como una permanente planificación, una apuesta del hombre, ¿sí? De sí mismo,
al servicio de una planificación. Esto es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? En la que el individuo, la persona, no cuenta, ¿no? El filosofar tampoco, sino solo la función que cumple dentro de una planificación económica, política, a veces también pseudo-cultural, pseudo-filosófica, etc., ¿no? Eso, dice Piper, es lo contrario de la fiesta, es suponer, no es aprobar el mundo como algo que vale la pena, ¿no? La existencia como algo digno de ser vivida, sino es casi como pensar la existencia como o la existencia como una especie de condena, ¿no? Que en sí misma no tiene sentido, sino que está en función de un resultado. Pues, piensa Piper que el trabajo tiene sentido si hay una previa aceptación de la realidad, ¿no? Por eso en trabajo hay cansancio y alegría al mismo tiempo. Si fuera solo cansancio, si fuera uno solo se viera como en función del resultado, ¿sí? Y no como el trabajo como un medio de plenitud también, ¿sí? Participando al mismo tiempo de la bondad de la existencia, ¿eh? Así como en la fiesta uno afirma que el mundo vale la pena y por eso lo celebro, y también mi existencia, ¿no? Entonces el trabajo se vuelve una condena, de alguna forma también, ¿no? Y la fiesta se vuelve imposible, la celebración se vuelve imposible, ¿no? Entonces, de algún modo, la actitud que está detrás de la fiesta es la misma que hace que el trabajo tenga sentido, ¿no? La fiesta no es solo un momento de una pausa en el trabajo, como para recargar las pilas, decimos, ¿no? Recargar, ¿no? Las energías, sino que las dos deberían vivir de la misma actitud. Preparando ese viaje a la India con el ministerio, ¿no? Dice también, esto es un corolario de la actitud de Piper ante la fiesta y el mismo trabajo, ¿no? Dice, tenía claro, en mi caso no se trataba de turismo privado, estaban viendo el problema de los gastos, ¿no? ¿Quién los cubría, ¿no? Pero había tenido muchas veces la experiencia de que justamente en las cosas no organizadas, ¿sí? Fuera de programa, no cohibidas por obligación ni por la presión del tiempo, deambulando ociosamente, ¿sí? Y ahí cita Goethe, unos versos de Goethe, suelen salir al encuentro de los hallazgos verdaderamente decisivos, ¿no? Esto me hizo pensar que es verdad que existe el trabajo académico, ¿no? Y cuando uno va a un congreso, trabaja, es decir, escucha presentaciones, hace la propia, hace preguntas, tiene reuniones de trabajo, a lo mejor, pero sobre todo si son de filosofía, creo que la actitud más conveniente es la actitud filosófica, es decir, no solo de seria profesional, sino filosófica, que es justamente esta, ¿no es cierto? No planificar todo de alguna forma, ¿no? Saber que a veces en general, ¿no? Lo que tiene eh, lo mejor de un congreso, ¿no es cierto? Lo que abre más panorama, y más horizontes y mejores perspectivas, no es lo que uno planificó, sino aquello que le ocurrió casi fortuitamente, ¿no? Si uno no tiene esa actitud de apertura, es difícil esto. Entonces uno va siempre como persiguiendo a aquel a quien le quiere sacar algo, ¿no? Y probablemente así se pierda más oportunidades de las que cree, ¿sí? Bien, yo voy terminando, ¿no? Porque ya son casi las 6 y estamos. Tenía una serie de frases. Él veía esto no solo en el comunismo, esto lo escribía en los años 50 aproximadamente, donde el comunismo era, durante un par de décadas lo fue, ¿no? 3 décadas más lo fue, como un peligro inminente para un europeo occidental, ¿sí? Sino que también le parecía que ocurría esta idolatría del trabajo, ¿no es cierto?, de la actividad y la producción, ¿no es cierto?, y como poner todo el énfasis en las fuerzas humanas, no tanto en, en, en ese entender el mundo y la existencia como un don, en última instancia, ¿sí? Le parecía que podía ocurrir también en el mundo occidental, ¿sí? Y lo corroboró, y esta es la última frasecita que leo, ¿sí? Lo corroboró en un curso que fue a dar a Estados Unidos, invitados sobre la tradición occidental, ¿sí? Hablándole a sus alumnos de esta distinción de San Agustín, que es muy interesante, entre fruitio, que es fruición, ¿no? Y usus, el uso de las cosas, ¿no? Entre las cosas que uno disfruta y aquellas que uno utiliza, ¿sí? Y les hizo esa pregunta provocativa, ¿no? que él relacionaba con esa distinción. Si no era verdad que en los Estados Unidos, igual que en el Estado soviético, no había cada vez más que artículos de utilidad, ¿sí? Y parece que esos
dice él, ¿no? Esos temas excitaban los ánimos, ¿no? O sea, en ambos mundos se veía la posible negación del mundo, de la realidad, como de alguna forma un don divino, ¿no es cierto? Y que eso está en el fundamento de esta doble idea de contemplación y misterio, ¿no? Si el mundo solo vale por lo que yo haga con él, el elemento contemplativo desaparece, porque no tengo nada que contemplar, simplemente estoy produciendo y transformando, ¿no? Esa idea de hoy, que es siempre algo vale si es capaz de transformar el mundo, ¿no? En el fondo eso esconde una idea muy utilitaria de las cosas, ¿no? Las tengo que transformar, ¿por qué las tengo que cambiar y no en primer lugar apreciar? ¿Sí? Y justamente eso está también en la base de entender el mundo como un misterio, ¿no? Que es para descifrar y no para encerrar en una forma, ¿no? Esto a mí al menos, espero haberles transmitido alguna idea de todo esto. Esta es una de las lecciones que Piper, con su vida también y sus libros, transmite, ¿sí? Gracias por la paciencia. Francisco, muchísimas gracias por tu presentación, realmente muy interesante, una visión muy positiva y luminosa de la vida, que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Bueno, los invito a quien tenga preguntas, comentarios, y pueden hacerlo a través del chat, o quien se anime también puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente a Francisco. Yo tengo una pregunta acerca de bibliografía sobre Piper, porque al menos por lo que dijiste al principio, parecía que no hay mucho comentario, no hay mucha vuelta que darle, pero igual me interesaría saber si no hay una especie de libro que resuma bien, así como esto, una visión general sobre él, sobre su biografía, y en castellano, si fuese posible. A ver, castellano no hay, que yo sepa. Sí, el editor de las obras tiene una introducción general, que es Bertolt Wald, ¿no? Es cierto, hay poca bibliografía, por eso que decía, es difícil hacer un doctorado sobre Piper, no imposible, o una licenciatura, no es imposible, pero digamos, no da para hacer 10 tesis sobre el mismo tema, por ejemplo, ¿no? Como si otro filósofo, no solo 10, sino 100 o 200, ¿no? Porque no está claro lo que quiso decir. En ese sentido, es difícil escribir sobre Piper. Uno leyéndolo siempre aprende algo y siempre algo más y algo nuevo, incluso para el filósofo profesional, digamos, ¿no? Le recuerda cosas de las que se puede olvidar con cierta facilidad. Pero sobre todo el valor de Piper, más que, digamos, ocupar un lugar en la academia, en sentido profesional, está en, como dice el premio Balzán, ¿no es cierto?, haber sabido transmitir y despertar en gentes de todo tipo, ¿no? Las grandes preguntas de la existencia humana. Ahora, no, lamento que no haya una introducción general, así como abarcadora. La podrías escribir vos después de leerlo, ¿no? Bueno, la están planteando. Pero sí hay unos cuantos artículos en castellano, después te puedo enviar una bibliografía completa de lo que hay escrito sobre Piper. O sea que de a poquito, hay un número en la revista Sapientia de 2004, eso lo pueden encontrar en internet, ¿no es cierto? Porque está todo para descargar, donde hay unos 25 artículos más o menos sobre Piper. Eso puede transmitir algo, ¿no?, de esa síntesis. Está bien, te agradezco. Juan Francisco, Juan Carlos Carrasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, quería preguntarte brevemente, porque no podemos alargarnos, pero ¿cuál es un poco la vinculación de pensamiento entre figuras? Bueno, tú ya nombraste a Romano Guardini y él como asistente a sus conferencias o charlas. ¿Hay alguna vinculación con algún otro filósofo importante alemán o mismo con Ratzinger? ¿Hay algún tipo de filiación, de conexión? Sí, no son los más conocidos quizás. Por ejemplo, Eric Shivara es otro. Shivara, se escribe, es polaco del apellido, ¿no? P-R-Z-Y-W, Shivara. Fue un profesor de él
que también lo influyó bastante, pero más que en el pensamiento, en el estilo de pensar, ¿no? Piper es muy autónomo, se ve, aunque a veces parece que solo está comentando Santo Tomás, Platón u otros autores, es muy autónomo en su manera de pensar, ¿no? De presentar los problemas. Y sobre todo de los filósofos, más que aprender, de nuevo, una corriente, una serie de proposiciones o de tesis, en general, por lo menos de lo que él escuchó, ¿no es cierto? Lo que él aprendía era una manera de mirar, ¿no? Sus maestros fueron Tomás y Platón, Tomás de Aquino y Platón, eso está claro para él, siempre lo dice, sobre todo Santo Tomás, pero también en segundo lugar Platón. Pero de los filósofos modernos, contemporáneos, no tiene una influencia en sentido estricto. No era un fenomenólogo, no era existencialista, no era atomista, como lo veíamos, ¿no? Es como un filósofo que trata de que todo lo que lee, y no solo leía filosofía, sino mucha literatura, ¿no? Todo lo que ve le aporte una mirada sobre las preguntas últimas de la existencia. Parece casi infantil, ¿no? Pero su seriedad, su rigor, estaba en no perder de vista eso, ¿no? Por eso cuando uno lo lee, aprende a mirar. No es que dice, ahora tengo la filosofía de Piper en 4 frases. No, son grandes ideas. ¿Y a qué escuela pertenecen? No sé, a muchas y a ninguna, ¿no es cierto? Claro. En ese sentido es muy original, no siendo original como con un sistema original, pero es muy original en el modo de hacer Claro, filosofía, ¿no? ¿Y hubo contacto entre él y Ratzinger, por Sí, ejemplo? fueron colegas unos años en Münster, cuando Ratzinger estuvo en Münster. Piper siempre enseñó allí, ¿no? Siempre vivió en la región de Westfalia, al norte, ¿no? De Alemania, y no quiso irse de su ciudad, nació en un pueblo, ¿no? Pero desde joven se mudó con la familia a Münster, y allí siempre quiso vivir, ¿no? Aunque viajó mucho, siempre tuvo su sede allí. Cuando Ratzinger estuvo ahí de profesor, 2 o 3 años, no mucho, ahí se hicieron amigos, ¿no? Y luego participaron antes y después, ¿no? Piper estuvo como en el comienzo de un círculo ecuménico, ¿no? De protestantes y católicos durante muchos años, muchísimos años. Se reunía todos los años, había conferencias, discusiones bastante agudas, ¿no? A veces, pero siempre en el clima de respeto. Ratzinger estuvo allí también y muchos otros, Rahner y otros más. Piper estuvo desde el comienzo. Y allí hizo muchos conocidos, ¿no? En el ámbito teológico, católico y protestante, los dos, ¿sí? Y con Piper, con Ratzinger tiene una afinidad muy grande. También Ratzinger como teólogo es así, ¿no? Aunque quizás haya alguna que otra influencia un poco más reconocible en Ratzinger, seguramente, pero también tiene ese tipo de mirada, ¿no? Lo que leo que me haga entender más, y no lo leo para embanderarme o para criticar, sino para entender mejor. Esa actitud la tienen los dos, se ve claramente, ¿no? Como una manera de renovar el pensamiento, ¿no? Transmitiendo lo que tradicionalmente vale la pena transmitir, ¿no? Pero renovado, ¿no? Con una mirada propia. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Cristina, Sí, profesor, Carlos Talavera le saluda, ¿cómo está? lo veo. Sí, Profesor, bueno, aquí le saludo de Asunción, de Paraguay. Un gusto realmente, gracias por su claro. presentación. Me da la impresión, bueno, realmente la filosofía no es mi campo de estudio, pero justamente eso que usted resaltaba me da la impresión de que Piper tiene, digamos, esa facilidad de abordar con sencillez, digamos, se aproxima a temas diferentes, pero me cuesta como hallar una variable, digamos, en toda su obra. Es como que va constantemente haciendo hincapié entre, qué sé yo, la vida contemplativa, digamos, o del ocio, ¿verdad? Por oposición al negocio, o lo que decía usted, digamos, de encontrar a todo un propósito pecuniario quizá, ¿verdad? Y realmente también pasa un poco por, creo que dijo usted al comienzo, ¿verdad? O lo leía una vez, que él dice que le gusta escribir, o que sus obras tienen la forma de una suite, digamos, ¿verdad? Que las hace así muy cortitas, y por tanto en castellano sus obras no son accesibles mayormente por compilaciones, ¿verdad? Me da la impresión de que no escribe, digamos, así como tratados ni libros sobre un tema específico, ¿verdad? Pero si pudiera, digamos, usted resumir quizá en una o dos cosas sus variables más importantes, o lo que transmite, digamos, el conjunto de la obra de Piper, ¿qué podría decirnos, profesor?
Sí, yo pensé muchas veces en eso, ¿no? ¿Cuáles son? Pero pienso que más que una idea, una proposición, por así decir, porque habría muchas, ¿no? Lo que pasa es que no son originales de él. Eh, eh, Esto de que el bien se fundamenta en el ser de las cosas, ¿no? La apertura del espíritu como apertura a la totalidad. No son invenciones de él, son quizás esas grandes lecciones que él ha sabido reproponer al pensamiento contemporáneo, ¿no? De una manera fresca, ¿no? Renovada, interesante, ¿no? Que se ve relevante, ¿sí? Entonces, pero no son piperianas en el sentido de originales de él, ¿no? Aunque hay algunas que otras que quizás que no llegué a hablar, el tema de la esperanza, ¿no es cierto? El tema de la esperanza, algunas ideas sobre eh, la distinción entre esperanza y espera, como se diría en castellano. Hay algunas otras cositas que pueden ser originales, pero lo fundamental es esto que destacaba el premio Balzán, ¿no? De muchas preguntas fundamentales de la existencia humana, haberlas propuesto de tal manera que cualquiera puede participar en ese pensamiento milenario del pensamiento occidental, ¿no es cierto?, de la tradición occidental, y que a veces la filosofía las oculta por el afán de originalidad. Esto es lo que creo que es original. Sin haber querido ser original, ¿no? Haber presentado de manera original ideas muy importantes, ¿sí? Por eso contemplación y misterio, no sé si es un resumen de toda la obra de Piper, ni mucho menos, pero creo que son dos palabras importantes, ¿sí? Y en cada uno de los temas se ve este binomio, por así decir, ¿no? También tiene una idea muy original, muy clásica, pero presentada por él de manera magistral, ¿no? De qué es la universidad, cómo entenderla, ¿no? Cómo entender el quehacer universitario. Eso me parece que es absolutamente magistral, difícil de igualar, ¿sí? Hay otras dimensiones de lo que es la universidad contemporánea, por supuesto, pero la esencia está dicha allí, ¿no? Que significa académico, ¿sí? ¿Sí? Y una virtud importante es eso, de saber decir esas cosas de manera clara, pero además concisa, ¿no? En eso no es alemán, que escribe miles de páginas, ¿no? Se podría escribir 50, pero escribe 1500, ¿sí? Él escribe de manera esencial, ¿no? Uno puede leer y volver a leer y meditar y encontrar una vuelta más y decir qué interesante esto. Y siempre son cosas muy centrales, vitales, ¿no? Sí, lamento decepcionarte en las preguntas, en la respuesta. Excelente, no, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Que una pregunta. ¿Hola? Hola. ¿Se oye? Sí, Sí, te sí, escuchamos. sí. Cristi, el gran asombro que me provoca a mí casi siempre es cuando pertenezco al movimiento Comunión y Liberación creado por Giussani. Entonces siempre cuando escucho, hoy no esperaba que la filosofía, me parecía que no alcanzaba a las propuestas que hace Giussani muchas veces de todo ese trabajo filosófico en la historia y en la vida, cómo se llega realmente a esa pregunta de lo imprevisto, ¿no? Y cómo de alguna manera con la pandemia hoy a mí me está resultando absolutamente increíble el haber encontrado realmente este movimiento. Y ahora lo que estaban hablando de esta persona tiene muchísimo reflejo y muy parecido a la visión que se tiene del mundo en general de cómo ver la realidad, ¿no? Y me encantó entonces, no era solamente, no era una pregunta, sino simplemente agradecer muchísimo esta invitación, porque realmente provoca esa apertura de la espera de esta situación que estamos viviendo hoy. Y cómo se ve que hay tantas cosas que son tan similares, que también cuando se hablaba de Ratzinger yo encontraba que de alguna manera también Giussani se había apoyado muchísimo y fue un ser absolutamente excepcional en ese sentido. Y ahora escuchando cómo hay puntos muy parecidos a los de Piper, esta persona que estábamos hablando hoy. Y así que me encantó y quería simplemente agradecer, no tanto preguntar, porque siempre hay mucho más para preguntar que para agradecer, pero hay que agradecer. Gracias, Cristina. Me olvidé mencionar los libros, los escritos sobre las virtudes de Piper, que quizás es
es muy famoso por ellos, ¿no? Por las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las 3 teologales: fe, esperanza y amor o caridad, ¿no? Las teologales las trata de manera filosófica, eso es muy interesante, ¿no? No como un teólogo en sentido estricto, sino como un filósofo. Eso la verdad es que es muy importante. Y las cardinales también, ¿no? Es una visión, todas son breves, sus escritos, y han tenido mucho impacto, ¿no es cierto?, en Alemania y luego fuera de Alemania, ¿sí? De esa manera también concisa, profunda, de presentar ideas centrales, ¿no? En este caso para la vida humana, ¿sí? ¿Se encuentran aquí? Seguramente sí. Poniendo Piper, virtudes, algo va a salir, ¿sí? De hecho, uno de esos escritos sobre la fortaleza tuvo problema con el nazismo, porque la idea de la fortaleza decía, la fortaleza que no se apoya en la justicia es violencia, ¿no? Y eso es justo en el momento en que empezaba a surgir con violencia, ¿no?, el nacionalsocialismo, y eso no pasaron a mayores, pero sí, es un detalle menor, pero que habla de la agudeza de su filosofar, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias por la paciencia. No, muchas gracias a ti, También la virtud. Francisco, por la charla. Gracias Muchas a gracias, Muchas gracias, Francisco. profesor, y gracias, Gracias. Natalia, por invitarnos. Gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Y bueno, Francisco, la verdad, un placer escucharte como siempre. Quedamos todos con esa semillita ahí del pensando en estas ideas. Y bueno, nada, agradecerte, invitarlos a todos para la próxima charla, que va a ser el próximo 29 de junio. Ya le haremos llegar bueno, el afiche, la invitación, como siempre. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima conferencia. Están todos invitados y bueno, que tengan muy buen fin de jornada. Que estén muy bien. Bueno, chao, gracias. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.